Entonces, bienvenidos pues nuevamente muchachos, un gusto tenerlos nuevamente por acá, así sea desde la virtualidad, ya este semestre se nos fue así completamente virtual, nada que hacer, pero pues esperemos que podamos salir con feliz término a este paso que tenemos acá, este pequeño contratiempo, ¿no? Va Vamos así, a profe, ya retomar, todo el semestre, ¿o qué? sí, porque pues la ministra dijo que a 31 a 31 de mayo, pues regresan o recomienda por lo menos los colegios, sí, a 31 de mayo, y las universidades, pues también estaba tratando de tenerla allá. Esperemos a ver después del 27 con qué nos salen, pero pues por lo pronto la directriz está hasta 31 de mayo, esperemos a ver si se modifica o se cambia alguna cosa. Por lo pronto, pues Me va a vamos perder haciéndonos idea a ver qué pasa. Entonces, no me va a recordemos por perder acá, las esperanzas de volver, profe. de volver a la... No, 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 no las va a perder nunca. Ah, es que ustedes ya van a graduar, no sé, todavía les queda más tiempo. Todavía nos seguimos viendo. No, No, yo extrañamos... ya termino, profe. Sí, usted ya termina, extrañamos Sí, todos señor. los compartires de todos esos grupos. Esperemos a ver. Pues tomemos a ver entonces. Decíamos que la semana o hace 15 días que antes de salir a receso de Semana Santa habíamos empezado a trabajar ya en dos sesiones sobre estudio del mercado. Habíamos charlado un poquito acerca de los elementos que lo componen. Para la sesión de esta semana, pues entonces el tema que corresponde es el del estudio técnico como tal. Entonces la segunda parte de este segundo bloque. La idea es que la próxima semana miremos o revisemos el ejemplo de aplicación, miremos cómo se aplica eso de estudio de mercado, de ese estudio técnico al proyecto como tal. Y se supone que para la segunda, para dentro de 15 días, perdón, para el 2 de mayo, entonces está planteado para esta asignatura la segunda actividad de evaluación, pues se llama así, segundo parcial, pero pues que ya sabemos que consiste en mostrar o presentar los avances del proyecto. Entonces, antes de arrancar con lo de hoy, sí quisiera escucharlos un poquito cómo van, qué han hecho de este cuento de estudio de mercado, qué le han metido muela al documento, al trabajo que están desarrollando, o si todavía no han empezado y están esperando que se llegue el 2 de mayo o qué. Por favor, entonces quiero escuchar a unos cuantos a ver cómo están respecto a esto. Y si de pronto aparece alguna duda o algún dilema respecto al estudio técnico, al estudio de mercado, perdón, para poder ya meternos en el segundo bloquecito que es el estudio técnico. Pues entonces a los ingenieros, pues ya como ustedes tenían un documento muy elaborado, esta parte no los tocaba mucho, la parte del mercadeo como tal, pues entonces ellos pues no tendrán mucho dilema con esto. Pero Carlos, Lisset, Lina, Andrés, Cristian, ellos sí estaban más nuevos con este cuento, entonces de pronto Mauricio también. Quisiera escuchar de pronto qué dilemas o qué inconvenientes o qué han avanzado respecto a esto que ya hablamos en las últimas dos tutorías. Entonces lo escucho a ver antes de comenzar con el estudio técnico. De a uno nomás, si me hablan todos en manada no entiendo. Profe, Profe, Dígame Andrés, o Carlos, todos dos me hablaron. Hábleme, hágale Andrés. hágale Andrés. sino que pues yo estuve revisando pues la guía que usted nos mandó, ¿cierto? Sí, Pero como tal, lo mío es lo del software contable. sí. Entonces yo no sabía cómo aplicar eso de lo de la marca, que lo del logo, que lo de la influencia económica. Entonces esas partes yo no las sabía, pues no las supe aplicar. ¿Cómo Por eso enfocarla? yo no le, sí, entonces por eso yo no le mandé nada. Listo, entonces le recomiendo entonces, pues igual, ustedes van a, pues la idea suya es desarrollar el software, el software contable, el paquete contable. Sí, Invéntesele un nombre, invéntesele un signo, un símbolo, que sea el logo, pues que sea sí. referente a algo con contabilidad. Usted verá si le pone una calculadora, si le pone una hoja de Excel, no sé, ya es creatividad de usted. Pero Ujú. porque, pues proyectelo o piénselo como si de verdad usted fuera a desarrollar el paquete contable y a la hora pues de comercializarlo, de hacerlo efectivo, de venderlo, pues usted no puede llegar con la memoria, usted va a vender el paquete. Usted va a tener por lo menos, tiene que tener un manual de instrucciones, de instalación, unos requerimientos básicos, y va a tener el CD o el DVD ahí quemado, y pues eso no lo puede entregar así sueltico, hay que meterlo en una cajita por lo menos. Y entonces la cajita pues va a ir con el nombrecito, el logotipo, y bueno, no sé, ya es como de, ahí sí es mucha de su creatividad, pues de su inventiva, pues ahí sí no le voy a decir pues que va a posicionar una marca como tal o que va a coger algo que ya esté hecho, invénteselo un Sí, nombre para, no sé,
para como la sociedad que usted pretende, o la que plantea hacer con los ingenieros de sistemas, darle un nombre, como un nombre en la empresa, que se va a generar a partir de esa alianza. Y entonces al paquete computable también asignarle un nombre, se lo inventa, utilice mire a ver, de toda esa jerga contable, utilice alguna cosa, así como le colocaron a uno, ¿cómo que llaman los paquetes contables? Ya me olvidó. Apolo es uno, otro es Sigo. Sigo, eso. Entonces, invéntese un nombre ahí que sea sonoro, que tenga alguna, o que usted pueda relacionarlo con la parte contable, por decirlo algo así. Y se puede inventar un muñequito, un loguito que lo pueda asociar directamente con el producto. Carlos, lo escucho ahora sí. Mi proyecto no trata tanto de una empresa solo, porque es que se trata de reutilizar lo que se cree perdido. Ajá, sí, sí, sí. O sea, no se va a hacer, no va a ser individual, porque queda muy difícil. Sería solamente un área de venta, porque la empresa en sí se dedica a hacer cocinas, closets y todas esas vainas. Sí, sí, Porque el estudio que yo estoy haciendo no es para ganar y taparme plata, no. O sea, es como un campo de reciclaje dentro de la empresa, que la actividad principal de la empresa es otra. Entonces, eso es lo que me tiene como peleando ahí para hacer el punto de las clases pasadas. Solamente la listo. Sí, última sí, clase, Carlos, ya. Lo ya de me la acordé marca, lo del, que decía Andrés. sí, 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 sí. Pues en el caso suyo, pues ustedes ya tienen un nombre, ya tienen una marca que es la empresa como tal. Ahí no hay ningún dilema. Y si la empresa tiene su logo, pues ya lo tienen. Porque el proyecto suyo está enfocado es en reutilizar ese desecho que se genera en la empresa para generar otro tipo de productos, para generar otro tipo de mercancía y generar una nueva línea pues de producción en la empresa. Entonces usted como tal no va a implementar o no va a diseñar pues una nueva empresa o un nuevo producto, bueno, productos nuevos sí, pero relacionados con la marca que ya tiene, que es la empresa, relacionados con el nombre que ya tiene, Sí, que es la claro. empresa. Entonces, habrán muchos, van a Entonces ahí encontrar copio, mucho, sí, va a tener muchos aspectos donde no tiene que hacer nada, pues el nombre de la empresa seguirá siendo el mismo, el logotipo seguirá siendo el mismo, entonces ahí no tiene que ponerse a inventar nada con eso. A menos de que usted quisiera, a partir de la empresa, generar una nueva marca diferente para diferenciar esos productos que va a trabajar reciclados de los productos tradicionales que maneja la empresa. Pero pues ya eso lo decide usted, cómo lo quiera enfocar o cómo lo no, quiera plantear. sino que es, o sea, no es viable, no es tan viable, porque serían productos apenas de 60, 80 minutos. Usted sabe que un producto así no es, y además que es muy duradero, entonces no es que sea tan viable para montar una empresa individual. Ah, sí, listo, Entonces, lo bueno. que yo te decía, sería solamente copiar los logos y todo lo que Sí, la empresa tiene ya estipulado sí, lo que legalmente. ya tiene, lo que ya tiene. Listo. Y ahí Esa no era la tendría duda, que, sí, profe. listo, ahí no tiene que botarle tanto escape o tanto cuento a eso, porque ya tienen una base muy grande, que es la que va a hacer el soporte de lo Listo, que usted está profe. haciendo. Listo, ¿alguien más? ¿Quién dijo yo primero? Lizeth, ¿cómo va? Bien, profe, Sí, ¿ha escrito mucho o no ha escrito nada? poquito. Ah, entonces por no tiene muchas preguntas. No. Oh. Cristian, Buitrago, ¿cómo va? Muy bien. Sí, Sí, tenía así algunas duditas con eso, pero ahí con lo de los compañeros. relacionadas con lo mismo. Ah, bueno, listo. Sí, con eso ya lo trabajamos todo así en Word, ¿cierto? Sí, todos en el documento de Word, siguiendo la norma APA y ya, y van referenciando todo lo que van sacando. Entonces, por ejemplo, Carlos, que ya tiene por ejemplo, la imagen corporativa de la empresa ya existe, entonces simplemente la plantea en el documento y simplemente hace la referencia que ya estaba creada o construida en la empresa y si tiene el nombre de que se la inventó o la empresa que les hizo la publicidad o lo que sea, pues la puede referenciar, sino simplemente hace la notica que ya existía, entonces usted hace uso de los documentos que tiene la empresa y los cita ahí simplemente. Es un manual de imagen corporativa o alguna cosa así para relacionarlo o poderlo referenciar dentro del documento como tal. Bueno, ¿quién más de los nuevos? A ver, Andrés ya me habló, Lice ya le pregunté. Lina, ¿cómo va? ¿Qué me dijo Lina? Me perdió. No, mamá, otra vez.
Por ahí está hablando. ¿Ah, Lina o no? ¿Quién está hablando ahí? No, Lina no está. ¿Lina qué hizo? Lina me salió de la reunión. Yo la vi ahorita, ya no está. Bueno, no importa. Entonces, bueno. Carlos ya, Andrés ya. Mauro, ¿cómo va Profe, con el proyecto, hombre? profe, muy bien. Profe, es que Tiene una estructura como, muy grande ya montada, sí, señor. sí, pero como este está enfocado, direccionados al mejoramiento de vías terciarias del municipio, Sí, entonces estamos identificando pues la exclusión del problema. Y el problema central pues la dificultad de la intercomunicación terrestre en una parte de la población rural del municipio de Obando a la cabecera municipal para poder traer los productos, ¿cierto? sí, esa es la Entonces, problemática fundamental ahí. exacto, entonces tenemos pues la descripción de la situación existente con respecto al problema, voy en la justificación del proyecto y ahí lo voy estructurando, profe, gracias pues los conocimientos que usted nos ha impartido y lo que he aprendido aquí con usted y los compañeros. Listo, Mauro. Bueno, entonces vámonos entonces a la parte que nos corresponde el día de hoy, que es el estudio técnico. Entonces, allá en la plataforma ya está la guía con la cual voy a trabajar hoy, que es la misma que hemos venido trabajando, que es el módulo, la parte del módulo pues de la asignatura como tal. Entonces aquí Profe, específicamente, dígame. digamos, a nosotros nos aplica estudios previos, ¿es lo mismo con otro nombre o necesariamente tienen que ser estudios técnicos? No, pues a usted le aplica, pero entonces el estudio técnico ya es, por ejemplo, cuando usted va a plantear la solución, entonces, qué tipo de, cómo va a estar estructurado pues el equipo de trabajo, qué tipo de material o de herramientas o equipos se necesita. El estudio previo, esos estudios previos hacen parte de, allá del primer capítulo, ahí como en la parte de antecedentes. Entonces, toda esa información que ustedes ya disponen la pueden utilizar ahí. Ya les muestro Ah, aquí ya, en sí, el señor. estudio técnico de qué se trata o a qué hace referencia para que lo puedan enfocar o proyectar a su proyecto suyo. Ah, ok, señor, muchas gracias. Bueno, entonces en este bloquecito entonces me habla aquí en el documento, está relacionado como ingeniería del proyecto. Simplemente entonces nos dice o nos marca acá que el estudio de mercado es la base pues para el estudio técnico, plantea los requerimientos y los procesos para la producción o la prestación de un servicio dentro del proyecto. Entonces, es lo primero que nos dicen acá. Entonces, pues primero necesito, o esa información que recolectamos en ese estudio de mercado es fundamental para poder abordar esta segunda etapa en este segundo bloque del proyecto. Entonces, el primer aspecto o el primer ítem que me marca es el tamaño de las dimensiones del proyecto. Hola, ¿qué más? Espere yo, ¿quién está por acá? Regálame un segundo, yo pago por acá, que Andrés mantiene muerto de la risa. Qué ratito este, digo esta No, mañana. que Guatapé atendiendo los Ah, es clientes y Guata, yo pensé que estudiando. era Andrés, no No, sé qué, yo pensé creo que que era eso es Andrés, como que qué pena, Guata. Andrés, es Guata. Pues, No me correcto. pareció Sí, que que era era Guata. callado. sí, Andrés, como usted es el de esta mañana el del desorden, yo pensé que era usted, qué pena con usted, Guata, pibe. María, me extraña. Cría fama y acuéstate a dormir, Andrés, decían por ahí. Mentira, no, esta mañana están diciendo que usted ya había cambiado mucho, que la cuarentena lo había cambiado. Pues les presenté a mi abuelita y todo. Bueno, entonces les decía que el primer aspecto, entonces en el estudio técnico hace referencia al tamaño, a las dimensiones del proyecto. Entonces aquí dice que se define en función a la capacidad de producción de bienes o prestaciones de servicio durante un periodo de tiempo. Entonces, número o la cantidad de unidades que se van a producir, pues con respecto al tiempo, ¿no? La maquinaria, el equipo, la mano de obra que se tiene, así como las instalaciones y la capacidad de la inversión. Entonces, por acá vamos a encontrar ya unos elementos un poco más técnicos. Hay un apartado que de pronto los ingenieros dominan más, que son los diagramas de flujo, que se utilizan mucho en este estudio técnico para ir mostrando en forma gráfica cómo son los procesos de producción, cuál es el proceso que se lleva internamente dentro de la empresa para generar o producir X cantidad de elementos, por decirlo así. Entonces, por acá matemáticamente me relaciono en una fórmula que es la fórmula de producción, donde dice que Q es igual a F en función de K y de L, donde Q es el total de la producción durante un tiempo determinado, un periodo de tiempo fijo. K es la maquinaria y el equipo requerido para su producción y L es la mano de obra necesaria para esa producción. Entonces me hacen un ejemplo y me dicen, por ejemplo, si necesitamos elaborar o queremos construir 10.000 unidades de las camisas semanales, recuerden que la guía hace referencia al ejemplo de los niños con problemas de obesidad y la ropa, entonces aquí me siguen relacionando lo mismo.
Si queremos sacar 1000 unidades de camisas semanales, entonces me crean una función matemática que me relaciona para esa producción 4 máquinas y 5 personas. Entonces, es simplemente eso. Aquí me dice que me indica que con 4 máquinas y 5 personas tenemos la capacidad de producción semanal de 1000 camisas. Entonces, en el estudio técnico, pues tengo que identificar dentro del proceso la cantidad de operarios o de funcionarios o de persona o mano de obra como tal y los recursos de maquinaria o de materia prima como tal que necesitamos para poder desarrollar o para poder generar esa capacidad de producción. Recuerden, siempre determinada en un tiempo dado. Pues esto específicamente hay algunos proyectos donde no aplica, donde no va a aplicar esa fórmula. Entonces, para que lo tengan presente o se pueda relacionar, pero de una manera muy leve, pues muy por encima. Entonces nos dicen por aquí que para definir el tamaño del proyecto, entonces deben de considerar los siguientes aspectos o los siguientes criterios. El primero, la disponibilidad de insumos y materias primas. Recuerden que cualquier producción depende en gran parte de la capacidad de la disponibilidad que tenemos de insumos y materias primas. Entonces, este es un factor fundamental. Entonces, necesitamos tener este dato muy certero, qué capacidad o qué disponibilidad podríamos tener en un tiempo determinado de insumos o materia prima para poder producir. Teniendo en cuenta que todos los factores como la temporalidad, por ejemplo, un tiempo de cosecha o la época de diciembre o festividades, o por ejemplo ahora, si nos miramos al caso de ahora, pues la disponibilidad de recursos es muy limitada, aparte pues de alimentos, que es lo único que está funcionando normal en el país, hay muchas otras cosas pues que están muy limitadas en este momento, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, o por lo menos en diciembre o en época de festividades, que normalmente las empresas pues salen a vacaciones, entonces la disponibilidad de recursos o materias primas se empieza a limitar. Entonces hay que tener en cuenta eso acá en este primer aspecto. El segundo parámetro, el segundo criterio para tener en cuenta aquí respecto al proyecto, del tamaño, a las dimensiones, es la ubicación, la distribución geográfica del mercado. Entonces, pues no es lo mismo si yo quiero abarcar, no sé, un barrio o quiero abarcar el municipio o quiero abarcar el norte del valle, por decirlo así, o quiero abarcar todo el departamento o quiero abarcar todo el país. Pues ahí la dimensión o el tamaño del proyecto tiene que cambiar ostensiblemente. Entonces, la cantidad de potenciales clientes que yo pueda tener, por ejemplo, en el municipio de Cartago, es muy distinta a los que pueda tener en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, eso me determina el tamaño de mi proyecto, porque no es lo mismo fabricar 1000 unidades que fabricar 100.000 unidades. Entonces, esa distribución geográfica del mercado es fundamental y es vital también aquí dentro del marco de lo que marcamos o de lo que denominamos tamaño del proyecto. Otro aspecto que marcan ahí son las incidencias de las variables macroeconómicas en el proyecto. Ejemplo, una variable macroeconómica hoy por hoy, el precio del dólar. ¿Por qué? Porque la mayoría de materias primas que nosotros utilizamos en muchos procesos en el país son importadas. Hasta el arroz lo estamos trayendo de afuera. Hasta el azúcar lo estamos trayendo de afuera. Qué contradicciones, pero bueno. Entonces, esas variables macroeconómicas como el precio del dólar, por ejemplo, influyen en. Entonces yo tengo que considerarlas y tenerlas presentes. Otro variable macroeconómica, hoy en día, petróleo. Entonces, es un factor o es una variable fundamental porque muchas de las materias primas son derivadas del petróleo y los medios de transporte que tenemos en nuestro país particularmente, todos los mecanismos de transporte giran en torno al petróleo, a los derivados del petróleo, al diésel, al queroseno, pues, o a la gasolina, pues como tal. Entonces, son variables que tengo que tener presentes porque no dependen de mí, pero sí son necesarias o indispensables en muchos procesos. Por ejemplo, en muchas fábricas donde manejan calderas, por poner algún ejemplo. Entonces, las calderas pues funcionan con combustibles fósiles. Normalmente funcionan con diésel o con queroseno o con carbón. Entonces, tengo que tener en cuenta ese tipo de elementos que no dependen de mí, que dependen de la macroeconomía del país, porque entonces el petróleo ahora tiene un comportamiento, el año pasado tenía otro comportamiento, el dólar a principio de año tenía un comportamiento, ahora durante la crisis o antes, cuando inició la crisis, está presentando otro comportamiento. Todos esos elementos hacen parte de estas variables macroeconómicas. El último elemento aquí desde esta panorama o desde esta perspectiva es la valoración del riesgo a nivel del mercado
y a nivel del sector financiero. Entonces, pues aquí ya estamos mirando más parámetros externos. El mercado no depende de mi empresa, el ambiente financiero no depende de mi empresa. Una cosa era lo que tenían proyectada la mayoría de empresas a principio de este año, desde el punto de vista mercado, desde el punto de vista financiero. Es más, el mismo gobierno ya tenía unas proyecciones del comportamiento de los mercados en el país durante el año 2020 y del sector financiero. Pero respondiendo a elementos que no tienen nada que ver con mi empresa, que no tienen nada que ver con mis proveedores, ni con mis distribuidores, ni nada de eso, una situación como la que estamos viviendo hoy en día, entonces afecta completamente todo esto. Entonces podríamos afirmar sin ningún problema que todas las proyecciones o todos esos riesgos que se asumieron o se plantearon a principio de este año del comportamiento del mercado, tanto interno como externo, así mismo como el financiero, tanto interno como externo, hoy en día están completamente sin fundamento, porque todas las condiciones cambiaron. Entonces, hoy por hoy, los riesgos tuvieron que haberse disparado. Bueno, el único que no tiene problema es el sector financiero en nuestro país, ¿no? Porque está respaldado por el Estado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la banca está completamente respaldado ahora en momentos de crisis. Pero, pongamos un ejemplo, una empresa, una mediana, una pequeña empresa, desde el punto de vista financiero, hoy por hoy está todo mandado a recoger todas las proyecciones que hubiera hecho, todas las proyecciones que hubiera podido tener. Y el riesgo financiero hoy por hoy para cualquier pequeña o mediana empresa es latente y es brutal. Las únicas que están sobre cualquier, pues disminuyendo, minimizando los riesgos son las grandes empresas, que tienen el músculo económico para soportar algo como lo que estamos viviendo ahorita. Entonces sus niveles de riesgo, pues lógicamente han aumentado, pero no en unos niveles como los de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ustedes hoy por hoy pueden ver en los diferentes medios de comunicación que los grandes empresarios tienen con qué sostener nómina, tienen con qué hacer créditos en entidades bancarias y no van a tener ningún problema. Pero el pequeño y el mediano empresario está teniendo dilemas con eso. En el mercado, sin ni hablar, pues las dinámicas cambiaron. Entonces ahora lo que más se vende es alcohol, es jabón antibacterial, son guantes, son tapabocas. Las dinámicas del mercado cambiaron. Pero, por ejemplo, licor, todo lo que tenía que ver pues con la rumba, con la fiesta, pues el mercado quedó en este momento, está nulo, está cero. El consumo de, no sé, espectáculos, por ejemplo, del fútbol, de conciertos, de todo eso, está en cero. El mercado se frenó por completo. El mercado que está funcionando normal y el que ha crecido un poquito, pues es el de consumo de alimentos, pues de las necesidades básicas como tal. Y el sector financiero, desde el punto de vista bancario, como les decía, pues ese está como cubierto o está salvaguardado por el Estado. Pero las pequeñas, las medianas empresas están viviendo unos niveles de riesgo muy altos. Entonces, pues esto es un estimativo, esto es una proyección según el comportamiento del mercado en cierto momento, pero que miren que como un fenómeno como el que estamos viviendo ahora, en cualquier momento puede cambiar todo este panorama. Y entonces una proyección que hayamos podido realizar en enero, pues hoy, haciendo mitad de abril, está completamente reevaluada, para que lo tengan entonces presente desde este ítem, desde ese aspecto. Se puede afrontar el tamaño o las dimensiones del proyecto desde las dimensiones del mercado. Entonces, pues si yo hablo, por ejemplo, ahora de respiradores mecánicos, pues las dimensiones del mercado son brutales, ¿no? Hay un déficit mundial de respiradores, de tapabocas, de guantes y de todo ese material que se necesita para combatir el virus. Entonces, si lo miro desde esa perspectiva y yo tengo una empresa, por ejemplo, lo que están haciendo muchas empresas que se dedicaban a la parte textil. Entonces, dejaron de producir textil y están fabricando son tapabocas. ¿Por qué? Porque es que ahora, pues tenían la maquinaria, tenían los insumos o materia prima y tenían la mano de obra. Entonces, giraron completamente, cambiaron su mercado. Entonces ya no sé, por ejemplo, digamos una empresa dedicada a textil, no sé, digamos Arturo Calle, creo que ellos prefirieron mandar a sus empleados para la casa. Digamos, por ejemplo, Estudio F, por ahí estaba leyendo, Estudio F está fabricando tapabocas en este momento. Dejó de fabricar ropa para mujer, ya había metido también en el cuento de los hombres, pero en este momento está fabricando, casi toda su fuerza está metida en la construcción de tapabocas, en la elaboración de tapabocas. Y en este momento, pues el mercado en ese ítem es grandísimo. Entonces tienen la capacidad y tienen
fuerza de producción grande. Incluso hay algunos pequeñitos dedicados a la industria textil, no sé, caso, por ejemplo, aquí en Cartago he visto varias empresas que se dedicaban a la confección de textiles, por ejemplo, de uniformes. Entonces, digamos, el almacén El Punto, por ejemplo, o Frixio, que se dedica a los bordados. Entonces ellos tienen los recursos, tienen la maquinaria, tienen la mano de obra y han girado un poquito el mercado porque pues, en este momento no hay mercado para sacar ropa o para sacar bordados. Creo que es muy poquito el que esté comprando una prenda bordada por esta época. Pero sí encaminaron y cambiaron su nicho de mercado a los tapabocas. ¿Ya? Entonces están afrontando esa crisis. Pero todos no se pueden dar ese lujo. Entonces, desde el punto de vista de dimensiones del mercado, también puedo afrontar eso del proyecto o de las dimensiones o el tamaño del proyecto. Entonces, por acá me hablan de demanda. Este dato lo saco del estudio técnico, del estudio de mercado, perdón, que estaba planteado en el bloque anterior. Entonces, aquí el insumo fundamental para hablar de esto es de demanda. Entonces, lo que yo les decía, la demanda es la que juega el papel fundamental acá en las dimensiones del mercado. En ese momento, ¿qué demanda el mercado? ¿Cuál es la demanda que tenemos? Respiradores mecánicos, tapabocas, antibacterial, alcohol, productos de aseo. Eso es lo que está ahorita en furor. Y muchos otros productos que se suponía que iban a tener demanda sobre esta época, pues nada que hacer, nada que ver. Porque cambiaron las reglas del juego de un momento a otro. Entonces, desde el punto de vista de demanda, también tengo la posibilidad de dimensionar el tamaño de mi proyecto. Desde el punto de vista financiero, entonces los recursos financieros aquí me marcan si vamos a trabajar con un tamaño, un proyecto pequeño, mediano o grande. Todo depende de cuánta inversión o de cuántos recursos financieros le vamos a inyectar al proyecto. Entonces, también se puede abordar el tamaño y las dimensiones del proyecto desde el punto de vista financiero. ¿Qué tanto recurso financiero vamos a inyectarle al proyecto? Segundo aspecto de este estudio técnico, la ubicación. Entonces, la ubicación del proyecto es definir una ubicación física del proyecto. ¿Dónde va a ser? ¿Qué tan cercano, qué tan lejano voy a estar de mis clientes? ¿Qué tan cercano, qué tan lejano voy a estar de mis proveedores? Entonces, dependiendo del proyecto, se puede pensar en ubicarlo en un sector donde haya o no haya competencia, pues todo depende de cuál es la proyección o cuál es la aspiración que yo tengo. Y también hay que pensar en diferentes variables que me marcan las condiciones y disponibilidades de aspectos como servicios públicos. Pues yo quisiera poder montar una empresa, no sé qué, por allá donde, en un pueblito donde los servicios públicos de la energía es muy barata o no sé qué, en una vereda, pero resulta que me queda muy lejano de los proveedores y muy lejano de los clientes. Entonces, pues bueno, entonces unas por otras, me toca sopesar con eso. Facilidades de transporte y costo, no solamente cuando voy a distribuir mis productos, sino cuando voy a adquirir mis materias primas. Pues no es lo mismo que me manden un insumo aquí a Cartago, por ejemplo, que es pues, un municipio accesible geográficamente fácil, entonces el costo no es tan elevado. Por ejemplo, si tuviera que mandar una materia prima o un recurso, no sé, por allá en el Águila, por ejemplo, donde está Andrés, por allá hay unas veredas que están prácticamente en la cima de la cordillera, allá colindando con el Chocó. Entonces, por ejemplo, en el Zorro es una vereda del Águila, que queda allá en límites con el Chocó. Entonces, si mi empresa está ubicada allá o hasta mi planta de producción, pues mandar una materia prima o un insumo hasta allá, pues el transporte y el costo va a ser mucho más complejo, mucho más elevado. Entonces, o en helicóptero, bueno, pero los costos del helicóptero, entonces, ¿cómo son las vueltas ahí? Entonces, a tener en cuenta eso también. Los requerimientos climáticos del proyecto, entonces hay algunas zonas, pues nuestro país, bueno, la zona más lluviosa es la de Chocó, de pronto, y con menos vías de acceso, tal vez porque casi todo es fluvial, pero pues de resto nuestro país no tiene tanto problema con el aspecto climático, eso no tiene tanto dilema. Pero hay otros sitios, otras posiciones geográficas en el planeta que sí hay que tener en cuenta este aspecto, el aspecto climático. Por ejemplo, hay regiones del país, por ejemplo, sin salirnos de Colombia, donde solo se llega por medio fluvial, entonces por lancha o por canoa o pues por barco. Y resulta, acontece pues que cuando el mar está picado, pues entonces se suspende la navegación fluvial. O cuando el río está muy crecido o muy mugroso o estamos en pleno diluvio o en plena tormenta, pues entonces se cierra. Entonces hay que tener en cuenta que esos aspectos climáticos pueden influenciar. Pues aquí por este territorio donde nosotros estamos,
pues no hay tanto problema. Por ejemplo, en el caso de Mauricio, con sus carreteras en el sector veredal del municipio de Obando, pues este aspecto sí es fundamental porque no es lo mismo ir a hacer una obra bajo las inclemencias del sol que ir a hacer una obra en época de intensa lluvia. Si vamos a construir una carretera y pues son carreteras veredales, tengan presente que siempre que llueve eso se vuelve una cosa de locos poder transitar por esas vías. Entonces, precisamente por eso se deriva el problema que tienen los campesinos del municipio de Obando, de estas partes más apartadas, porque cuando llueve la carretera se vuelve imposible y es muy difícil transportar, sacar sus productos. Entonces muchas veces es más económico perder la cosecha, dejarla allá y no sacarla, que sacarla. Entonces aquí es el factor climático, por ejemplo, en ese caso de Mauricio, sí tiene incidencia. Sí, señor. Por eso dicen que el mejor constructor es el verano. Pues desde ese punto sí, desde el punto de vista de construcción, sí, el mejor clima que puede tener es el verano, porque en época de lluvias pues es muy complejo. No se imaginen uno tirando una plancha en pleno aguacero, entonces hay que parar la obra y hasta ahí llegó, ¿cierto? O tirar una carretera en plena época de lluvia donde cualquier camión volqueta se va a quedar ahí metido en un hueco y toca traer grúa para sacarlo. Entonces, a tener en cuenta. Consecuencias del proceso productivo. Entonces aquí hay un aspecto que hoy en día, pues les he comentado varias veces, es fundamental, el medio ambiente. Uy, ya me va a cortar esto, que acabó la hora. Dios mío, ya me marcó aquí, me pitó menos de un minuto. Bueno, entonces ya me corta, ya les vuelvo a mandar la invitación para que nos conectemos otros 5 minuticos, 10 minuticos y podamos terminar, porque aquí ya me va a cortar, listo. Entonces Bueno, ya continuamos, no me van a perder.